Nos alegra de veras verles a cada uno de ustedes esta mañana para una de las predicaciones más solemnes que podamos escuchar, no por el orador, sino por el contenido del mensaje de esta mañana. Vivimos en un mundo en que Satanás procura distraer la mente de los hijos de Dios de mil maneras diferentes. Y las mentes divagan, unos por los problemas económicos, los otros por los problemas políticos, otros por problemas familiares y otros buscando distraerse con la computadora, con el internet y diferentes formas. El asunto es que el diablo procura que nuestra mente no esté enfocada en la realidad de los días en los cuales estamos viviendo. Y hermanos, yo al preparar estos temas, en verdad me estremezco al pensar en la realidad de los tiempos en que estamos viviendo. Hemos escuchado ya tantas veces que el Señor viene, y que viene, que ya sencillamente es una canción que la escuchamos y sencillamente no nos afecta en absoluto. Ahora, el Señor ha venido advirtiendo a lo largo de toda la historia los acontecimientos futuros, con el propósito de llamar la atención de la gente para que aquellos que presten atención y se conviertan, se arrepientan, sean liberados. Antes del diluvio, allí estuvo Noé predicando. Y aquellos que creyeron, se salvaron. Lamentablemente fueron muy poquitos. Y la realidad, hermanos, de los tiempos modernos también será igual. Nos dice que muchos son llamados y pocos, ¿qué cosa? Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora la pregunta solemne será, ¿estaré yo entre esos poquitos escogidos? ¿Seré yo uno de los escogidos? Antes de querer destruir Nínive, Dios mandó un mensajero y le dijo, Nínive va a ser destruida. Allí encontramos que el rey y el pueblo reaccionaron y no vino la destrucción sobre Nínive. Pero allí vienen, hermanos, los profetas, y allí vemos a Isaías, vemos a Jeremías, vemos a Abdías, vemos una cantidad de profetas amonestando al pueblo de Dios, que se arrepientan, que de lo contrario van a venir, y que van a venir los babilonios, y que van a venir los asirios. Hermanos, y por años y años y años se estuvo predicando, y llegó el día, el año 722 antes de Cristo, y los asirios vinieron y se llevaron a todos los israelitas. Desaparecieron los israelitas, prácticamente desaparecieron del mapa. Los esparcieron por todo el imperio. De allí siguieron los profetas, hermanos, ahora a Judá, hablándoles y hablándoles y hablándoles. Hicieron oídos sordos. Vinieron los babilonios y se los llevaron cautivos. Dios allí había establecido un plazo, dijo 70 años, y a los 70 años volvieron. Y ahora, hermanos, Dios viene amonestando al mundo desde hace mucho tiempo en relación con la segunda venida de Cristo. Las demás eran advertencias de que iban a venir poderes extranjeros y iban a castigar al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, es Dios el que va a intervenir. No va a tomar ahora ni va a buscar apoyo en los reyes ni los gobiernos del mundo. Es Dios directamente quien va a intervenir. Y hermanos, y esto es mucho más solemne. Aquí no hay, hermanos, cómo escapar. Aquí no hay cómo querer, hermanos, ignorar las advertencias de Dios. Desde que terminó el periodo de persecución de los 1260 años, cuando los hijos de Dios fueron masacrados, fueron allí mutilados, fueron, hermanos, hechos a voluntad de la gente, comenzó lo que llamamos el tiempo del fin. Y desde el tiempo del fin se nos viene hablando ahora en relación con la segunda venida de Cristo.
cuando se cumplió allá en el 24 de agosto de 1572. Es una fecha, hermano, vergonzosa para la Iglesia Popular. 24 de agosto 1572. El rey Carlos IX de Francia decretó la matanza de San Bartolomé. Hermanos, uno de los capítulos más oscuros y tristes de la historia del mundo. Movido por Satanás, allí, hermanos, corrió la sangre, literalmente corría por las calles de Francia. Pero es aquí que Carlos IX, el rey, después de aquella noche, está escrita, hermanos, en su propio testimonio, y lo voy a leer, hermanos, para no equivocarme, aquí palabra de lo que dice. No sé qué es la causa de mi enfermedad. Lo hacemos, hermano. Dice, todo mi cuerpo parece estar afiebrado. No veo nada más que espantosos rostros cubiertos de sangre. De noche me despierto oyendo un concierto de gritos, quejidos, lamentos y voces furiosas que amenazan y blasfeman como las oídas en la noche de la masacre. Hermanos, siguió de aquella noche, siguió viviendo hasta su muerte esa tremenda pesadilla. Fueron millares y millones a lo largo y a lo ancho del mundo en que ese poder perseguidor, ese cuerno pequeño, ahora aquí en Apocalipsis la bestia y la imagen de la bestia que va a aparecer, el anticristo, hermanos, causaron realmente estragos en el mundo. Y ahora, hermanos, viene lo peor de todo. Todo lo que ha pasado, hermanos, es, por así decir, una leve sombra de lo que se aproxima. Ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Y quizás ni nos preocupa, porque vivimos en una manera descuidada. Y llegamos, hermanos, a la última amonestación que Dios da al mundo. Allí en Apocalipsis, el capítulo 14, ya hablamos la última vez del mensaje de los tres ángeles. Y allí el mensaje está diciendo que aquel que adore a la bestia, aquel que reciba la marca en su frente, beberá, ¿qué cosa? Del vaso de la ira de Dios. Hermanos, aquí es serio. La ira, el enojo, el encono de Dios. Y dice que lo va a beber puro, no va a estar allí diluido. Hermanos, y esto es para sentir un escalofrío en el cuerpo. Es para que el Espíritu de Dios, hermanos, nos sacuda en una manera violenta. Porque de lo contrario, adormecidos, hermanos, nos va a sorprender aquello. Y vamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 15. Y dice allí, vi otra señal. Otra. Quiere decir que ya había habido una señal anterior, porque dice, vi otra. ¿Cuál es la otra señal que había habido antes? Ya la estudiamos, pero yo sé que posiblemente se nos pasa por alto. En el capítulo 12 dice, vi una señal, ayer era la primera, una señal en el cielo. Aquella mujer vestida de sol, que ya hablamos de aquello, que estaba encinta, y el dragón, el diablo, Satanás, estaba esperando que diera luz para querer destruir al hijo de aquella mujer. Conocemos, hermanos, ya lo hemos hablado y lo dejamos allí. Y ahora viene otra señal. Y esta señal, hermanos, aparece allí en el santuario celestial. Hay tres señales, tres acontecimientos que aparecen directamente en el santuario. Una de ellas es esta de acá, aparece allí en el santuario. Y dice 7 ángeles. Ahora, hermanos, es interesante. Apocalipsis solamente voy a mencionarlo en una manera un poquitito rápida, para que veamos allí, hermanos, los 7.
7 espíritus, comienza Apocalipsis el capítulo 1, versículo 4. 7 candeleros, capítulo 1, versículo 12. 7 estrellas, capítulo 1, versículo 16. 7 lámparas, capítulo 4, versículo 5. 7 sellos, capítulo 5, versículo 1. 7 cuernos, capítulo 5, versículo 6. 7 ojos, capítulo 5, versículo 6. 7 ángeles, allí en el capítulo 8, versículo 2. 7 bestias, 7 cabezas. Y aparecen, hermanos, allí 7 iglesias, aparecen 7 sellos, aparecen 7 trompetas. Y ahora aparecen, hermanos, 7 ángeles. Hermanos, es impresionante la cantidad de 7 que aparecen allí en el Apocalipsis. ¿Por qué? Hermanos, el número 7 es el número que representa en una manera muy clara la plenitud, representa la perfección, representa la consumación de Dios. Y ahora aquí aparecen, hermanos, 7 ángeles allí en el cielo. Y estos 7 ángeles, hermanos, reciben una copa. Y esa copa está llena de la ira, del enojo de Dios, para ser, hermanos, derramada sobre la tierra. Lo que nosotros conocemos como las 7 postreras plagas, que luego en el capítulo 16, la próxima predicación, comenzaremos a analizarlo en una manera un poquitito más clara. Dice allí que será consumada la ira de Dios. Esa palabra, hermanos, consumada, teleo, hermanos, en el griego, tiene un significado mucho más profundo que lo que nosotros podemos entender allí en el español. Significa terminar, significa ejecutar, significa cumplir, dar por terminado. Aquí, hermanos, no hay más historia. Aquí es la culminación del plan de Dios. Es la terminación de esa guerra entre el bien y entre el mal. Ese problema que comenzó en el cielo allí con Lucifer, aquí, hermanos, ahora va a llegar a su culminación. Y va a ser consumada la ira, el enojo de Dios contra su pueblo. Hermanos, es una amonestación tremenda. Y es una amonestación en que Dios no va a Él usar ni elementos humanos. No va a utilizar ni reyes ni poderes, sino que Él en forma directa va a actuar sobre la tierra. Allí, hermanos, termina lo que nosotros decimos comúnmente el tiempo de gracia. Y cuando vamos a Apocalipsis 6, hermanos, allí se está describiendo este acontecimiento tremendo. Y dice allí, ¿quién podrá estar firme? ¿Quién podrá aguantar esto? ¿Quién será el que lo va a poder soportar? Hermanos, aquí no habrá valientes, aquí no habrá, hermanos, personas que van a querer enfrentar. Cuando vean estos acontecimientos, hermanos, será para estremecerlos de miedo, de temor. Y dice que van a clamar a las rocas, a las peñas, que caigan, que los maten, que los escondan, porque no podrán soportar. Ahora, hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, números 14 y 18, dice, Jehová es tardo para la ira, tardo, es lento, se demora. Pero, hermanos, cuando llega a llenarse la copa, cuando la copa, hermanos, se rebalsa, allí ya no hay más misericordia. Dios es misericordioso. Hermanos, y Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que nos bautizamos? ¿Cuánto tiempo hace que conocimos esta verdad preciosa? ¿Qué hemos hecho nosotros para prepararnos para el reino de los cielos? Hemos estado cumpliendo nuestra tarea de ser discípulos de Jesús, hemos estado predicando a otros, hemos estado enseñando a otros estas verdades, le hemos estado previniendo a familiares, amigos de los acontecimientos finales. O sencillamente vivimos la vida pasiva, sin preocuparnos absolutamente en nada. Hermanos, el Señor viene. La misericordia de Dios se está terminando. Y viene para consumar, para terminar de una vez por todas. ¿Estamos nosotros preparados, hermanos, para ese día? ¿Somos conscientes de lo que viene? El Señor Jesús, hermano, dijo, velad, orad,
No sabéis la hora. Va a venir como ladrón. Hermanos, tenemos 1000 amonestaciones de la palabra de Dios. Y vivimos aparentemente indiferentes. Seguimos la vida y la rutina como que el mundo va a seguir por la eternidad. Sin pensar en nuestra propia fragilidad humana. Sin pensar en que hoy o mañana mi vida puede terminarse. Y no se termina, hermano, por los años. Se termina, hermanos, mueren los niños, mueren los jóvenes, mueren cualquier edad, hermanos. No hay. Ayer hablando con una persona, me dijo de una amiga, una conocida, y me dice, ¿sabe? Dice que fulana de tal, una muchacha joven, ¿sabe que le han encontrado cáncer, un tumor terrible? Está desesperada, no sabe qué hacer. Una vida joven. Hermanos, vivimos y no sabemos cuánto más tiempo vamos a vivir. Y esto no es para tomar miedo. Hermanos, es sencillamente para ser inteligentes, ser avisados. Y este mensaje de hoy, hermanos, ustedes que han venido acá, nadie va a salir de este lugar, hermanos, con ninguna excusa. Porque el mensaje es claro. Y allí encontramos, hermanos, que las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 plagas, todas se originan en el santuario celestial, en forma directa. Y allí, hermanos, antes de esos castigos está la amonestación. Y antes, hermanos, de la amonestación, antes de que se cumplan, vemos a los hijos de Dios en una perspectiva futura. Lo vemos gozando en las mansiones eternas. Y aquí, hermanos, encontramos en el capítulo 15, antes de que vengan las plagas, ya están los redimidos, ¿dónde? Allá están, ante el trono de Dios. Están ante ese mar allí de vidrio. Y allí, hermano, lo describe en los primeros versículos del capítulo 15. Los redimidos allí en el cielo. Pero se nos está avisando de la ira de Dios. Pero anticipadamente, hermano, los hijos de Dios serán protegidos, serán salvos. No van a recibir, hermano, de los castigos de Dios o de las plagas, no le tocarán a ninguno de ellos. Pero, hermanos, no podemos nosotros seguir abusando de la misericordia de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Hermano, Dios no puede ser burlado. Dios, hermano, nos avisa. Dios nos aconseja. Dios nos amonesta. Y nosotros seguimos con el oído sordo. Pero llega el momento, hermanos, en que la misericordia de Dios se va a terminar. Y se está terminando. Se está terminando. ¿Y cuál es la reacción tuya y cuál es la reacción mía? Ahora, estas plagas, hermanos, tienen una similitud, en cierta manera, con las plagas que cayeron allí en Egipto. Capítulo 7 al 12 de Éxodo. Allí encontramos, hermanos, la descripción de aquellas plagas. ¿Y cuál era el propósito de esas plagas, hermanos? Fue amonestar al faraón, fue amonestar al pueblo. Deja ir a mi pueblo. Y el faraón, sí. Y cuando pasaba, hermano, ¿qué cosa? Seguía igual. Y nosotros, hermanos, hay momentos quizás que nos sacudimos un poquitito, nos preocupamos y luego el diablo se encarga de envolvernos, enredarnos y volvemos, hermanos, a lo mismo. Y seguimos la vida exactamente igual, sin mayor preocupación. Pero las plagas de Egipto tuvieron el propósito de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y estas últimas 7 plagas, ¿cuál es el propósito, hermano? Sacarnos de la esclavitud de este mundo y llevarnos ¿a dónde? A la tierra prometida. El Señor Jesús dijo en San Juan 14, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Y qué voy a hacer? Cuando prepare voy a volver. Los quiero llevar a ustedes. Hermanos, y estas últimas 7 plagas, hermanos, es la preparación, es la salida de los redimidos hacia las mansiones eternas. Salir de la esclavitud del pecado en una manera clara para siempre. Y allí están, hermanos, los justos en el cielo, sobre ese mar allí de vidrio, con arpas cantando, hermanos, las alabanzas y las glorias al Dios. Ahora dice allí que grandes y admirables son tus obras. Y ese viaje de los redimidos hacia el cielo. Hermanos, he sacado solamente una pizquita de lo mucho. Y hermanos, yo me quedo sin palabras. Ustedes que son más inteligentes quizás puedan tener alguna. Y escuchen bien, hermanos, lo que nos dice a nosotros la ciencia. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas las mansiones que está preparando para llevarnos al cielo. Pero ahora escuchen, hermanos, algo que yo no puedo entender. El sol
según nos dice, está a 155 millones de kilómetros de nuestra Tierra. Si estuviera a 150 kilómetros, 150 millones, estuviera un poquito más cerca, no podríamos vivir, nos quemaríamos, nos achicharraríamos, sería un barbecue. Por lo tanto, Dios lo colocó a 155. Si lo hubiera colocado a 160 millones de kilómetros, estaríamos congelándonos de frío. Pero Dios lo colocó, hermanos, exactamente a 155 millones de kilómetros. Y podemos vivir. Aunque allá en Nueva York y los demás están pasando allí frío y todo lo demás, ¿verdad? Pero es pasajero. Pero no es general y no es siempre. Ahora, veamos nosotros, hermanos. El sol que está más cercano a nuestro sol, el sol más cercano, está a 40.000 millones de kilómetros. Yo ya no lo entiendo, ya aquí se me acabó la sabiduría. El sol está a 155 millones y el sol que le sigue, el sol más cercano, está a 400.000 millones de kilómetros. Pero ahora escuchen más todavía, hermanos, un poquitito más. La estrella polar necesitó, para que la luz de esa estrella llegara aquí a la Tierra, 400 años. 400 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo para que la luz de allá llegara acá a la Tierra. Hermanos, yo no lo entiendo aquello. Los hombres de ciencia, hermanos, con sus equipos y con sus instrumentos, pueden avisarnos aquella grandes y maravillosas son tus obras. Pero ahora, hermanos, veamos un poquitito más. Rigel, la estrella del Orión. ¿Y por qué tomo esto? Porque por el Orión aparecerá el Hijo del Hombre. Allí viene. Está, hermanos, escrito. Y la estrella Rigel del Orión. ¿Saben ustedes, hermanos? La luz de esa estrella es 15.000 veces más poderosa que la luz del sol. ¿Podemos entender aquellos, hermanos? Esa estrella donde va a aparecer el Hijo de Dios, 15.000 veces más poderosa la luz de esa estrella que nuestro sol. ¿Podríamos nosotros resistir, hermanos, la luminosidad de esa estrella? Y por allí, hermanos, aparecerá el Hijo de Dios y allí será la entrada a las mansiones eternas. ¡Qué tremendo, hermanos! Inconcebible para la mente humana. Pero Dios ha dado el conocimiento a los hombres para poder tener un vislumbre. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo demoraríamos nosotros? Si solamente aquella estrella polar necesita 400 años, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, hermanos, ¿cuántos miles de años necesitaríamos para ir al trono del cielo? Y sin embargo, hermanos, vamos a llegar allí al cielo, cruzando mundos, constelaciones, cruzando, hermanos, cuántas maravillas del universo de Dios. Y no vamos a necesitar miles de años. De acuerdo a una interpretación, hermanos, no va a ser más que una semana de tiempo viajando en el espacio. ¿A qué velocidad, hermano? Inconcebible para la mente humana. Dice, grandes y maravillosas, grandes son tus maravillas, oh Dios. Hermano, no podemos imaginarnos las maravillas de Dios. ¿Por qué las menospreciamos? ¿Por qué desoímos la voz de Dios? ¿Por qué seguimos, hermanos, viviendo la vida en forma desordenada como la estamos nosotros viviendo? Llega el día de la ira de Dios. Y cuando llegue el día de la ira de Dios, comienza el fin del tiempo. Ahora estamos viviendo en el tiempo del fin, pero allí comienza el fin del tiempo. De allí, hermanos, sí se acaba. Allí ya el tiempo no será más. Será el día del Dios Todopoderoso. Será el día de la ira de Dios. El día, hermanos, en que las cuentas Dios las va a traer, hermanos, a la memoria y a la claridad y a la luz del sol. En que nadie, hermanos, podrá escapar. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de los hechos y de nuestra vida. De allí, hermanos, viene la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y esta palabra, hermanos, la ira de Dios, se encuentra 375 veces mencionado en el Antiguo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento.
375 veces. Nos habla Isaías, nos habla Jeremías, nos habla Ezequiel, de manera especial nos habla Sofonías. Nos está hablando, hermanos, de la ira de Dios. Y esa ira de Dios, ya Daniel en el capítulo 12 y el versículo 1 dice: en ese día de la ira de Dios se levantará Miguel, se levantará el Hijo de Dios, y será, ¿qué cosa? Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo habitantes sobre la tierra. Hermano, lo más solemne, lo más tremendo, lo más terrible, lo más inconcebible para la mente humana está preparándose, hermanos. Y viene el día de la ira de Dios, como jamás se ha visto, y no se conoce, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo será, pero sí nos está diciendo cuál nunca ha sido desde que el Hijo del Hombre mora aquí sobre la tierra. El día del Señor, hermanos, viene con ira, y el apóstol San Pedro nos habla de que los elementos ardiendo serán deshechos. Y una pregunta interesante, hermano: la ira de Dios comienza con las 7 postreras plagas. ¿Y cuándo termina la ira de Dios? ¿Hay alguno de ustedes que puede pensar o lo ha pensado? ¿Hay alguno que me puede decir? ¿Comienza o va a comenzar? ¿Y está pronto, hermanos? Cuando comience la primera plaga, allí, hermanos, está comenzando la ira de Dios. ¿Y cuándo va a terminar la ira de Dios? A ver, estudiosos de la Biblia, ¿cuándo va a terminar? ¿Termina con la segunda venida de Jesús? No. ¿Cuándo termina? Va a terminar después del milenio, después de las vacaciones, que los hijos de Dios estemos por 1000 años. 1000 años viajando por otros mundos. Qué interesante, hermano. Yo no sé la imaginación que ustedes tienen de la vida eterna o del milenio. Algunos piensan que vamos a estar debajo de un arbolito a la sombrita tocando allí la arpita, hermano. No, hermano. Vamos a estar viajando. Y vamos a viajar, hermanos, vamos a poder visitar otros mundos. Vamos a hablar con otros habitantes de otros seres, hermanos, creados por Dios, diferentes a nosotros. Y vamos a hacer maravillas de maravillas. Grandes y admirables, grandes y maravillosas son las obras de Dios. No podemos imaginarnos, hermanos, lo que Dios ha hecho y lo que hay en otros mundos. Y por 1000 años, hermanos, estaremos allí. Y luego de los 1000 años, que lo vamos a estudiar ya en el capítulo 19 y capítulo 20 de Apocalipsis, hermanos, entonces sí, ¿qué cosa? Desciende la ciudad, la nueva Jerusalén, y allí termina la ira de Dios. Allí, hermanos, Dios da por finalizado cuando destruye totalmente al enemigo. Pero lo vamos a estudiar con un poquitito más de detalles un poquitito más adelante. Ya la séptima trompeta ya nos venía anunciando y nos venía diciendo: los reinos del mundo han venido a ser los reinos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ya nos vienen, hermanos, anticipando. Las profecías de Daniel: 4 imperios. El cuarto se iba a dividir, no iba a haber un quinto. El quinto será, ¿qué cosa? El rey de los cielos establecerá un reino que nunca jamás se corromperá. Nunca más, hermanos, será dejado en manos humanas. El Dios del cielo se prepara, hermanos, para restablecer el imperio de la paz, de la felicidad, que lo hizo cuando hizo allí el jardín del Edén, y lamentablemente nuestros padres allí lo perdieron. Ahora dice que los hijos de Dios estarán sobre ese mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Qué significa el cántico de Moisés? Lo conocemos, hermanos, allí en una manera muy clara. Lean ustedes en Éxodo capítulo 15 y vean, hermanos, allí que hay unas declaraciones tremendas. Es el cántico de liberación. María y Aarón allí dirigen, hermanos, ese gran muchedumbre en ese cántico de liberación. Han sido liberados de Egipto, han cruzado el Mar Rojo, han visto al ejército egipcio destruido, arrasados allí por las aguas del río. Y ahora, hermanos, cantan las glorias, las alabanzas a Dios, grandes, ¿por qué? Por las maravillas que el Señor ha hecho. Y allí, hermanos, también nosotros será la liberación ¿de qué? De esta época triste de pecado, libres del pecado. Cantaremos la liberación de la esclavitud del pecado. Y cantaremos también el cántico del Cordero. ¿Por qué? Porque gracias a Él será que podremos llegar al cielo.
Él vino, hermano, ¿qué cosa? Vino a sufrir, vino a morir, vino a ocupar mi lugar. Murió por mí, murió por cada uno de ustedes, hermanos. Y será el cántico por toda la eternidad de alabanza al Hijo de Dios, porque gracias a Él podemos cada uno de nosotros ser redimidos. Ahora, hay una cosa interesante en el capítulo 15. No la estamos leyendo versículo por versículo. Dice que el templo se llenó de humo y nadie podía entrar. Quedó el santuario celestial, quedó vacío. Solamente en 2 oportunidades anteriores. Encontramos ahí, hermanos, en Éxodo 40, versículos 34 y 35, y Primera de Reyes 8, 10 y 11. 2 oportunidades en que el santuario se llenó de humo y nadie podía estar en él. Esas 2 oportunidades terrenales, y ahora en el cielo, el santuario se llena de humo. ¿Qué significa aquello, hermanos? Sale el Hijo de Dios del santuario celestial. Deja de interceder por la raza humana. Ya no hay más oraciones que son oídas, no hay más oraciones contestadas, porque el Hijo de Dios ha salido del templo. Se terminó el tiempo de gracia, se terminó el tiempo de intercesión. El templo se llena de humo, nadie puede entrar más allá. No hay oraciones, habrá lamentos, habrá gritos, habrá desesperación, pero oraciones ya no son más contestadas. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en el santuario celestial. El Hijo de Dios sale ahora ¿para qué? Para dar la orden que esos 7 ángeles comiencen a derramar sus copas. Hermanos, terrible. Castigos que no podemos imaginarnos. Cuando estudiamos la vida de Job, encontramos los sufrimientos de Job, sufrimientos espantosos, terribles. No había allí medicina, no había alivio. Con un ladrillo dice que se rascaba, hermano, tanta era la picazón que sufría este pobre hombre. Pero todo aquello, hermano, no será nada comparado con las plagas que vienen. Pero ahora aquí está, hermano, lo interesante. Y aquí está el punto. Esas plagas caerán sobre aquellos que desobedecieron la invitación de Dios. Caerá sobre aquellos que escucharon y lo oyeron y les pareció bonito, pero siguieron su vida, despreocupados. Y aquellos que siguieron, hermanos, el camino de la desobediencia, recibirán esas plagas como las recibieron los egipcios. Pero allí en Egipto, los hijos de Dios, aquellos que creyeron en Dios, aquellos que pusieron la marca en el dintel de la puerta, el ángel, hermanos, pasó, no les hizo nada. Y los hijos de Dios, en estas terribles plagas, serán protegidos. Pero para eso, hermanos, tú y yo tenemos que hacer un pacto con Dios. Tú y yo tenemos que recibir ese sello de Dios. Y ese sello de Dios lo hemos estudiado ya en predicaciones anteriores. Ese sello de Dios está en la ley. Y dentro de la ley está en el 4º mandamiento. Ese sello es la observancia de que Dios es el creador de los cielos y la tierra y ocupó 6 días y nos pidió uno para Él. Hermanos, y cuán descuidado soy yo y cuán descuidado eres tú con el sello de Dios. Lo despreciamos, lo sabemos, pero estamos buscando, hermanos, fervorosamente acercarnos a Dios. ¿Estamos realmente, hermanos, queriendo recibir el sello de Dios? Dios no se lo va a poner a la brava a nadie. Somos nosotros los que tenemos que buscar, hermanos, el sello. La oferta Dios la está haciendo. Y la invitación final, hermanos, va a ser, y está haciendo ahora, salid de Babilonia, ¿qué cosa? Pueblo mío, ¿para qué? Para que no seáis partícipes de las plagas. Hermanos, aquellos que siguen al mundo, aquellos que no tienen el sello de Dios, ya nos está diciendo, hermanos, allí Apocalipsis 14, que vamos a recibir de las plagas, pero para no recibir de las plagas se nos está invitando a buscar el sello de Dios. Y el diablo, hermanos, se encarga de 1000 maneras diferentes para distraernos, para que no le demos la importancia que tiene
Y seguimos descuidados. Seguimos el sábado haciendo nuestra vida. El sábado es el día de relax, ¿verdad? Es el día, si me siento mal de los dientes, me voy a Tijuana para ver el dentista porque sale más barato. O el sábado me voy a visitar a la suegra y a hablar allí de cosas. Y la pasamos bien, ¿verdad? Es un día bonito, un día en que no nos afecta nuestro trabajo. Así que podemos ocuparlo en muchas cosas diversas. ¿Y es el día de quién? ¿Es el día mío? ¿Es el día para que yo lo utilice como me parece? Dice, es mi día santo. Hermanos, notemos, no es el pastor Cabrera. ¿Qué me está diciendo Dios? El sábado es mi día santo. No hagas en él obra alguna, no hables tus palabras, no andes hablando de negocio, no andes hablando de cosas superfluas. Habla con tu suegra, habla con tu tía, con tu primo, habla, hermanos, de los acontecimientos finales, habla de la preparación para el reino de los cielos, habla que Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios nos está invitando, Dios está esperando que le aceptemos, y si no, va a venir, hermanos, y va a venir, y ni tú ni yo lo vamos a poder detener. ¿Estamos preparados, hermanos, para ese evento? Ya estamos viviendo, hermanos, estamos en el tiempo del fin y estamos acercándonos al fin del tiempo. Y en el fin del tiempo se manifiesta la ira de Dios. ¿Estás tú y estoy yo preparados? Hay dos versículos, hermanos, que yo quiero dejar con ustedes en una manera clara antes de terminar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20. Deuteronomio 30 del 15 al 20. Eso es del antiguo pueblo de Dios. Y luego venimos aquí al nuestro pueblo de Dios. Dice allí, Dios, he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Notemos, hermanos, hoy, yo y queridos hermanos, Dios, 5 de febrero del año 2011, Dios está colocando delante mío y delante de ti, hoy, nos está poniendo qué cosa, hermanos, allí, nos está diciendo en una manera clara, he puesto la vida y la muerte. Y aquellos que van a morir, aquellos que van a sufrir, hermanos, son las plagas que van a recibir porque ellos las buscaron, porque ellos quisieron, no porque Dios quería. Dios dice, hoy los he puesto delante de ustedes, la vida y la muerte. ¿Y qué lo dice allí? A los cielos llamo por testigo. Noten, hermano, Dios está, hermano, haciendo las cosas en serio. Dice, a los cielos estoy llamando por testigo. ¿Qué cosa? Que he puesto delante de ti la vida y la muerte, y Dios dice, escoge la vida para que viva. Hermanos, qué bonito, la misericordia de Dios, el Dios amoroso. Hoy, 5 de febrero, está colocando la vida y la muerte. Y aquellos que van a morir, aquellos que van a sufrir las plagas, son, hermanos, los que eligieron el camino equivocado. Pero Dios en su misericordia todavía nos está llamando, nos está invitando. Y Ezequiel capítulo 33. Veamos, hermanos, allí Ezequiel el capítulo 33, versículo 11. Hermanos, tremendo este versículo. Vivo yo, dice el Señor Jehová. Notemos, hermanos, no es un profeta, no es un ángel, no es un escogido por Dios. Aquí dice, vivo yo, el Señor Jehová. Soy yo el que estoy hablando. No estoy delegando en nadie este mensaje. Yo personalmente estoy dando este mensaje. Dice que no quiero la muerte del impío. Hermano, Dios en su gran amor, en su misericordia, no quiere la muerte del impío. Él envió a Cristo, ¿para qué? Para salvarnos. Él no quiere la condenación de nadie. Y aquí Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero destruir a nadie. Yo no quiero castigar a nadie. El que va a recibir el castigo es porque lo prefirió, porque lo eligió, porque lo quiso. Y no va a tener, hermano, voz de reclamo a Dios que Dios es injusto, sino, hermano, que va a reconocer, está bien, lo que estoy recibiendo lo merezco, porque yo, ¿qué cosa? Lo escogí. Qué maravilloso, hermano. Dios nos está dando tiempo. Pero no abusemos de la misericordia de Dios. Dice, no quiero la muerte del impío, sino que quiero
que el impío se torne de su camino y que viva. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Y termina con una súplica, hermanos, que me sacudió la misericordia de Dios. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Volveos. ¿Por qué estáis? ¿Por qué seguís? ¿No hemos escuchado esta voz de Dios muchas veces? Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué siguen? Vuelvan. Es el último mensaje de misericordia. Es la última invitación del cielo. Yo no quiero la muerte de ustedes. Yo quiero que vivan, vuelvan. Y termine, hermanos, con una pregunta muy solemne. ¿Por qué moriremos, oh casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué vas a morir, Pastor Cabrera? ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Por qué? Yo no quiero que mueras. Yo quiero que vivas. Hermanos, es para mí uno de los mensajes más tremendos que he tenido que predicar. Quizás mis palabras son muy pobres para expresar la profundidad del significado que tiene. Y hermanos, ya esto es serio. Y aquí no estamos jugando. Aquí, hermanos, es Dios el que está hablando. Y Dios nos está avisando y nos está advirtiendo. Yo no quiero que mueras, pero vuélvete de tu mal camino. Vuelve, no sigas. Si sigues, ya sabes lo que te espera. Hermanos, ¿y de qué vale vivir 50, 60, 70, 80, 90, 100 años? Murió esta semana la más viejita del planeta, 115 años allí en Texas. 115 años. Nadie está viviendo más que eso todavía aquí. Pero ¿de qué vale, hermano, 115 años? ¿De qué valen los años que vamos a vivir nosotros aquí en la tierra si finalmente perdemos la eternidad? ¿De qué vale? Nos estamos preocupando por la casa terrenal y estamos desperdiciando la casa allí en el cielo. Aquí, hermanos, nos estamos metiendo en cuentas, en deuda, para querer vivir un poquito mejor. Y estamos aquí corriendo el riesgo de perder todo. Allí, hermanos, está paga, allá no hay mortgage, allá no hay pago. Allí la casa, hermanos, es free. Y una casa, hermanos, que ningún ingeniero, ningún arquitecto terrenal ha podido siquiera imaginarse, hermanos, lo que Dios está preparando allí para. Hermanos, qué maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué estamos eligiendo, hermanos, pasar unos pocos años más en la tierra miserablemente sufriendo y perder la eternidad? ¿De qué? Viene a mi mente, hermanos, allí cuando en uno de los lugares más caros de Hollywood, del Forest Lawn de Hollywood, llevé a cabo el sepelio de una gran amiga mía, multimillonaria. Tenía todos los millones que ustedes se pueden imaginar. Tenía allí caballos de carrera de pura sangre. Tenía el chimpancé ese que salía en las películas, era de ella. Ella lo alquilaba, las películas. Tremendo mono ese. Tenía, hermanos, estancias. Tenía hoteles en Argentina, había comprado. Tenía en México. Qué sé yo, hermano, lo que esa mujer tenía. Me invitó muchas veces a ir con ella a Europa. Dice, vamos, Antonio. Vas a estar en los mejores hoteles del mundo, los más caros del mundo. Ven, vamos. Lo único que te pido es que lleves entre tu equipaje $100,000, nada más. Te doy $100,000 para que lo lleves, para poder depositarlo en los bancos de Europa. Y murió asesinada. Joven todavía, era más joven que yo. En un ataúd de plata, con todo el lujo que se puede darse. Y allí estaba la pobre Esperanza
sin esperanza. Fue adventista, lo triste, fue adventista. Envuelta en la mafia de las drogas, envuelta en el mundo de las cosas tenebrosas, y allí cruelmente fue asesinada por uno de los compañeros de su mafia. De allí quedó. Millones y millones de dólares. Yo casé a las hijas de ella, las dos hijas de ella, con el lujo más esplendoroso que puedan imaginarse. Y qué triste, hermanos, es. Pobre esperanza. Murió sin esperanza. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos. Volveos. Vuelve, Pablito. Vuelve, perfecto. Vuelve, Chaguito querido. Arnulfo, vuelve. Vuelve, Álvaro. Vuelve, yo. Vuelve, Rigoberto. Vuelve. ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué? Hermanos, este mensaje a mí me ha sacudido mucho. Y hermanos, y de aquí en adelante viene la ira de Dios. Se nos va a describir. Pero si ya se aproxima. Los ángeles están, hermanos, allí prestos. Están esperando la orden del cielo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermano, Dios tenga misericordia de ti y de mí. Que este mensaje te haga reaccionar. Y piensa una vez en serio en la eternidad. Pon tu vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No pienses en las mejoras que promete Obama o cualquier otro gobierno. Confía en las promesas de Dios. Son promesas seguras. Todo lo que dijo se ha cumplido. Apocalipsis del 14 o del 15 para el comienzo, prácticamente está el 99% cumplido. El 1% falta. Son proyecciones hacia el futuro. De aquí en adelante, todo es futuro. De aquí en adelante, todo es aceptarlo por los ojos de la fe. Todo aquí es confiar plenamente en el Señor Jesús. Hermanos, vivimos en una hora solemne. Los acontecimientos, hermanos, son sorprendentes. Mubara en Egipto por 30 años pensó que podía seguir. Ya tenía a su hijo de 47 años preparado para sucederle en el trono. El hijo escapó, ya está en Londres hace ya una semana. Todos sus planes se vinieron abajo. El muro de Berlín, hermanos, cayó. El comunismo se derrumbó, hermanos, en una manera impresionante. Y la Biblia me dice que los acontecimientos finales serán ¿cómo? Rápidos, rápidos. Hermanos, no esperemos otro mensaje más de amonestación. No esperemos más advertencias. Si no aceptamos lo que la palabra de Dios nos dice, si no escuchamos el mensaje de hoy, hermano, no tenemos más misericordia del cielo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, miembros, visitas de New Hall? ¿Por qué? ¿No estás escuchando el mensaje de amonestación del cielo? Dios sea contigo. Que podamos ver, hermanos, un reavivamiento en la vida de cada uno de nosotros.
Que veamos el sábado de tarde, hermano, la iglesia como está ahora. Venir a adorar, venir a despedir el día de Dios. Hermanos, separarnos, hermanos, de la tentación de estar haciendo otras cosas. Venir a buscar a Dios. Dios tenga misericordia de mí. Dios sea piadoso con ti y tenga misericordia. Es mi sincero deseo